Hola, hola, ¿qué tal, alumnos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien. Bien, buenas noches, bien. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué Me da gusto tal? verlos. Buenas noches. Hola, hola. Me da gusto verlos, me da gusto saludarlos y que ya estén ingresando por acá a la clase del día de hoy. Profe, se escucha un poquito bajito. Como que se escucha un poco de eco. Ok, lo checo entonces. Recuerden que hay que apagar su audio, los demás, para que no interfiera. Ah, ok. Ok, y ya cuando les solicite lo encienden, ¿vale? Por ahí veo, creo que Miriam lo tiene prendido. Y déjame ver quién más. Bueno, muy bien. Pues el día de hoy vamos a revisar el módulo de humanidades. Vamos a estar trabajando así, una clase, revisaremos cómo es relacionado con el sábado o las clases que ustedes tienen los días. Profe, su micrófono está apagado. Ok, gracias. Gracias, se me apagó ahorita, no sé, se movió. Gracias. La verdad Bueno. es que no hemos escuchado nada de lo que ha dicho. No se escuchó nada. Ya terminé. Ok, gracias. Sí, se Yo me creo que movió para aquí. cuando el ejercicio, pero dice que le falta una cerveza para motivarse. Susana Morán tiene su audio activado. Ok, listo. Muy bien, sí, bueno, les comentaba, me parece que tuve aquí algún problemita, pero ya lo solucionamos. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado con el área de humanidades, el módulo de humanidades, y vamos a revisar temas de la materia de filosofía. Recuerden que humanidades abarca las materias de filosofía y de ética principalmente, filosofía y ética y sociedad o ética y valores. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con filosofía. A ver, por ahí escucho a Rodrigo y a Lucio. Muy bien. Y Noemí. Las cosas. Muy bien. De acuerdo, entonces, pues eso es lo que vamos a trabajar principalmente el día de hoy. A los que aún tienen encendido su audio, por favor, chicos, recuerden ingresar y apagarlo para que podamos escuchar todos. A ver, por acá. Muy bien. Bueno, les comentaba que es probable que algunos ya hayan visto el módulo de filosofía y es probable que algunos otros no lo hayan visto. Entonces, recuerden que estas clases sirven o funcionan de repaso justamente para poder tener todos los temas, ¿no? No importa si ustedes ya estuvieron en este módulo o apenas lo van a ver, serán clases que definitivamente les van a servir a todos y que, bueno, tienen que aprovechar mayormente. Bueno, les estoy compartiendo mi pantalla, me parece que ya se ve. Sí la ven ahí, ¿verdad? Sí, Muy sí bien. se ve. Profe, sí se Sí, ve. profesor, ya se ve. Excelente, gracias. Bueno, como les comentaba, vamos a ver la materia o el módulo de humanidades y justamente el área de filosofía. Los que ya revisaron esta materia se acordarán que filosofía tiene múltiples definiciones, principalmente una definición etimológica y otra un poco formal. ¿Quién me ayuda con la definición etimológica? ¿Alguien que se acuerde cómo definimos o cómo se define la filosofía? Amor a la sabiduría. Muy bien. Proviene de los vocablos griegos, philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Muy bien, entonces vamos a relacionar la filosofía con todo aquello que tenga que ver con el amor al saber.
Así lo definieron los primeros filósofos. Pero la pregunta aquí y la pregunta del día de hoy es ¿cómo nace o cómo surge la filosofía? La filosofía surge con algo que se llama el paso del mito al logos. Generalmente, a lo largo de toda la historia, hemos encontrado que las diferentes culturas explican sus diferentes contenidos y explicaciones del mundo a través de mitos. Sí, hija. Sí, No se apaguen su monitor, no se escucha nada. a ver, Lorenzo tiene activado su audio. Sí, profe. Ok, ¿quién más? Se escucha ruido, déjame ver. Voy a apagar mi Profesor, micrófono. usted los puede silenciar, ¿no? Gracias. Sí, pero como ahora tengo compartiendo pantalla, no veo quién. José Manuel, ya. Alec, De todas formas, usted lo puede hacer aunque esté compartiendo pantalla, profe. ya. Ok, creo que ya, ¿verdad? Muy bien, sí. Continuamos, gracias. Entonces, jóvenes, como les comentaba, al principio de los tiempos, y generalmente esto no fue la excepción en la antigua Grecia, que es donde surge este pensamiento de Occidente al que llamamos filosofía, las explicaciones se daban a través de mitos. Ya lo vieron quizá algunos en clase. ¿Alguno que quiera comentarme qué es un mito o qué recuerda? Es una narración de algún origen Es y una siempre se narración. intervienen dioses y semidioses. Muy bien, Es una narración de dioses. así Es es. como una Y creencia. el tema puede ser de cosas como lluvia, noche, día, algo así. Muy bien, así es. Un mito, como bien comentan, es un relato o es una narración. Un relato que trata de explicar, puede ser el origen del mundo, el origen del universo, el origen de los dioses o también el mismo origen de los hombres. Tenemos mitos teogónicos, mitos cosmogónicos, dependiendo cuál es como la posible explicación que nos den. Tenemos entonces en Grecia dos figuras importantes en la cuestión de los mitos. Por un lado tenemos a Homero, por otro lado a Hesíodo. Estos personajes hay que recordarlos porque ocasionalmente nos pueden hacer preguntas de alguno de ellos. El primero, Homero, es un poeta griego o rapsoda, el cual se le atribuye la composición de dos obras importantísimas para los griegos y para la filosofía también. Por un lado, la Ilíada y por otro lado, la Odisea. ¿De acuerdo? Se dice que Homero era ciego, sin embargo, tenemos la imagen de este poeta griego que va cantando la historia, o a través de la historia, que se va desarrollando con los griegos. Por otro lado, tenemos a Hesíodo con su teogonía, y en la teogonía, Hesíodo nos permite explicar o esclarecer cuál es el origen de los dioses según los griegos. Para esto, les voy a compartir un video. Clase de historia. ¿Vale? La Ilíada y la Odisea. Recuerden que la Ilíada es la guerra de Troya y la Odisea es la vuelta de Ulises. Lo que no entiendo es por qué no me han sacado si no he pagado. Ok, todos escuchamos eso. La otra semana tuve que haber pagado y mañana tengo que pagar la otra. Comienza con una pareja llegando al hospital. Esto debido a que la mujer estaba a punto de perder a su bebé. Salma, Jacqueline. Listo. Muy Sí, bien. todos escuchamos eso. Bueno. ¿Se escucha el video? ¿Se escucha el audio? A ver, No. me dicen. No, profe, no se escucha. No. No se escucha. Tiene que compartir ahí el sonido de su computadora para que lo podamos escuchar. Compartir audio, me parece. No se escucha. ¿No se escucha? Ok. No.
No, no se escucha No se nada. escucha. A ver, En su parte superior derecha, donde dice opciones o más, hay que darle clic ahí y luego darle clic en compartir sonido. ok. Yo creo que se vayan a quedar sordos como otra vez, Joel, Y le hace que apague su audio. Apaga tu audio, amiga, nomás que andas ventaneando. el micrófono. No se escucha. ¿No se escucha todavía? No, A ver, estoy compartiendo. No, Hagamos el micrófono. no se escucha. No, la más grandota. Son iguales estas dos. Con la crema ahí de pinto, ¿no? Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos, y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia. Ya no se escucha. Ya no se escucha nada, profesor. Ya no se escucha. Autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental. Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Homero fue un poeta griego nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas
que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. Bueno, muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Ok. Sí, Bueno, sí se escucha. tuvimos problemas, me parece, con el Sí, audio. profe. Que algunos escuchaban y otros no. Y luego se desactivó, ¿no? Por estar revisando. Pero bueno, los que alcanzaron a escuchar, me parece que sí captaron esta idea de cuál es el contenido de la Ilíada y cuál es el contenido de la Odisea. Principalmente recordar que la Ilíada cuenta la historia de la guerra de Troya, donde es una guerra que dura 10 años aproximadamente, donde aqueos y troyanos están en guerra, todo a consecuencia de pues, un pretexto. Helena, ¿no? Esta mujer que era esposa de Menelao, la cual fue raptada por París. Y entonces ese fue como el pretexto para que desatara la guerra. A través de eso se cuenta justamente cómo la estrategia que utiliza Ulises al tratar de justamente de ganar, ¿no? Es el famoso caballo de Troya, en el cual a través de eso, pues aparentemente les deja un presente para los troyanos, lo introducen a su casa, y bueno, es como logran ingresar y traspasar las murallas de Troya, y los aqueos, que son los antiguos antepasados de los griegos, ganan la guerra. Al término de la guerra, Odiseo regresa a su casa y se le ocurre blasfemar en contra de los dioses, es decir, él dice que un rey tan importante como él y como los demás, como Agamenón, como Menelao, incluso se hablaba del poderoso Aquiles, hijo de Zeus, pues no necesitaba nada de los dioses, no pedían nada de los dioses. Entonces los dioses deciden castigarlo y le va a tocar o le va a tardar otros 10 años volver a regresar a su casa. Y es a eso a lo que se le llama la Odisea, porque algo que le pudo haber costado poco tiempo, al final termina costándole 10 años más el poder regresar a su casa. ¿Cuándo te sacaste la foto? Yo ya la puse. Me di cuenta que No sé, pero yo solo puse de portada. Ok. Bueno, de repente los escucho. Raúl levantó la mano. Adelante, Raúl. Profe, pero entonces por Ulises empieza la Odisea, ¿verdad? ¿Es el mismo que metió el caballo en Troya? ¿O por quién empezó lo de la Odisea? ¿Puede repetir el personaje? Claro, sí, justamente por Ulises. De hecho, tiene esos dos nombres. En Grecia se le llama Odiseo, por eso el nombre de la Odisea, y en Roma lo traducen como Ulises. Entonces, a veces se le ha cambiado el nombre de Odiseo en griego y de Ulises en romano. Recuerden que los romanos conquistan Grecia, siglo II antes de Cristo conquistan Grecia y se apropian de la cultura. Lo que generalmente siempre pasa cuando hay un pueblo dominante y otro dominado, hay un sincretismo cultural. Generalmente el pueblo dominador impone la cultura sobre el pueblo dominado. Algo similar que ha sucedido con la Edad Media, por ejemplo, los españoles cuando llegan a América, imponen religión, imponen lengua, imponen cultura. Es por eso que ahora estamos estudiando filosofía griega y a lo mejor no filosofía azteca o cualquier otro tema. Sin embargo, con los romanos sucedió un tanto diferente porque la cultura griega era todavía más elevada que lo que traía el pueblo romano. Y entonces varias obras, como pueden ser estas, y varias muestras de arte, fueron asimiladas por el pueblo romano. Y entonces se hace la traducción. Por ejemplo, el dios Zeus para Grecia se convierte en Júpiter para Roma. Afrodita en Grecia termina siendo Minerva en Roma. Eros, el dios del amor, termina siendo Cupido en Roma. Entonces hay una asimilación y una traducción de personajes y de obras. Nos comenta Mancilla que no se escucha y tiene todo activado. Vale, gracias. Claro.
Raúl. Mancilla, no sé, hay que checar el audio. Bueno, muy bien. Entonces, por otro lado tenemos a Hesiodo, que es el otro poeta también que nos cuenta cómo fue el origen del universo, cómo fue el origen de los dioses. Hay por ahí un video, les comparto la presentación al término de la clase para que ustedes puedan ver el video. Ahorita, bueno, tuvimos esa situación del audio, sin embargo, pues se los comparto para que ustedes la vean con calma en su casa. Pero básicamente Hesiodo nos cuenta justamente cuál es el origen del universo. Nos dice que al principio era el caos y que del caos surgen los primeros dioses, como Gea, como Urano, como Cronos, y le dan justamente origen a los demás dioses, ¿no? Hasta llegar con Zeus y hasta llegar con las ninfas y estos seres semidioses. Bueno, después del mito y del paso del mito a Logos y estas dos historias, tenemos a los primeros filósofos. Estos primeros filósofos que tratan de explicar el origen del mundo y el origen del universo, así como el origen de los hombres, se llaman los filósofos presocráticos. ¿Por qué presocráticos? Porque están antes de la aparición del filósofo Sócrates. Sócrates va a marcar un antes y un después de la filosofía. ¿Por qué? Porque las reflexiones filosóficas a partir de Sócrates cambian y el giro filosófico o el vuelco filosófico es otro. Por lo tanto, a todos los filósofos que agrupamos como presocráticos son aquellos primeros filósofos que tratan de dar una explicación acerca del origen del universo o el origen de los hombres y que la explicación no sea mitológica o no sea divina. Ya nos había contado Homero, ya nos había contado Hesiodo cuál era el origen de los hombres, cuál era el origen del universo a través de los mitos. Pero entonces tenemos a los primeros filósofos que son los filósofos milesos, los cuales nos hablan de un origen distinto que no sea divino. Los tres filósofos milesos más importantes que ustedes deben de recordar para su examen son Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Tales de Mileto afirmó que el origen de todo lo que existe o todo lo que tiene vida es el agua. Ellos utilizan una palabra griega que es el argé o argé, se traduce de las dos formas o se pronuncia de las dos maneras, y Tales nos dice que es el agua. ¿Por qué? Porque observa los fenómenos de la naturaleza y llega a la conclusión que todo aquello que posee vida necesita de este elemento o líquido vital que es el agua. Y bueno, gracias a Tales tenemos ese argé. Posteriormente tenemos a su discípulo Anaximandro, que él no está de acuerdo con Tales y nos dice que el origen de todas las cosas es el apeiron. El apeiron es esta palabra que no tiene una traducción tal cual al español, se puede traducir como lo indeterminado que es aquello que no tiene límites, no tiene forma, y es aquello que pudiéramos asimilarlo como una idea abstracta. Muchos filósofos han dicho que Anaximandro se adelanta porque él no piensa en algo físico, como puede ser el agua, como puede ser el aire o cualquier elemento vital, sino él piensa en una idea, como una abstracción. Y de esa abstracción que él llamó el apeiron, de ahí proviene todo lo que existe. Y por último, en esta trilogía de filósofos tenemos a Anaxímenes, que nos dice que el argé es el aire. Este aire como esencia de vida. Anaxímenes observa que todo aquello que posee vida, al momento de exhalar su último aliento, justamente se le va la vida. Y eso le llamó el aire. Se puede comparar con lo que ahora llamamos el alma, porque el alma justamente tiene que ver con esa esencia que nos anima. La palabra alma viene de la palabra romana o latina anima, y anima quiere decir aquello que te da vida o aquello que te anima. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no olvidar estos tres filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, cada uno con su argé, Tales con el agua, Anaximandro con el apeiron y Anaxímenes con el aire. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Igual pueden escribir y los leo.
Yael dice que entró tarde, no te preocupes, Yael, estamos casi iniciando, solo vimos un video. Y un saludo a Ana Elizabeth Torres también. Saludos. Hay algunos que ya están finalizando su proceso y bueno, están preparándose nada más para su fecha de examen. Muy bien. Profe. Adelante, Raúl. Entonces, ¿estos los considero milesos y no presocráticos? Milesios que yo. Ok, los presocráticos son considerados todos los que vamos a ver en esta clase porque están antes del pensamiento socrático. O sea, los presocráticos son los milesos, los pitagóricos, los jónicos, los atomistas, todos estos. Nada más que dentro de la división presocráticos hay otra subdivisión, que son, como ya mencioné, los milesos. A estos tres filósofos se les llama milesos, claro, porque provienen de la ciudad de Mileto. Todos son de esta parte del Asia Menor, donde está la isla jónica o Jonia. Entonces se les llama jónicos o se les llama milesos porque provienen de la ciudad de Mileto. Básicamente por eso, pero todos son presocráticos. Muy bien. Vale, gracias. Claro, pues continuamos. El siguiente filósofo que vamos a revisar es Pitágoras, ¿verdad? Él también es de la ciudad de Samos. Y bueno, fue un viajero que anduvo por varias ciudades como Egipto, como la antigua Asia, y trajo consigo una serie de conocimientos nuevos. Fundó una escuela, la escuela pitagórica, y a través de eso hizo aportaciones. Estos filósofos llamados presocráticos van a tener en común que todos van a tratar de dar una respuesta al origen de todas las cosas. Yo creo que han escuchado hablar de Pitágoras muchos de ustedes, por lo tanto, les pregunto, ¿cuál creen o si recuerdan cuál es el origen de todas las cosas según Pitágoras? ¿Era el de los números? Muy bien, así es. Pitágoras llega a la conclusión de que el origen de todas las cosas son los números. ¿Por qué? Porque él encuentra que a través de los números, a través de los cálculos matemáticos, existe una perfección y una explicación de la naturaleza. Lo va a decir Einstein muchísimos siglos después, casi 20 siglos después. Va a afirmar Albert Einstein que el lenguaje de la naturaleza es matemático. Nada más que habría que entenderlo o descifrarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en las matemáticas se encuentra una forma de explicar el mundo. Por lo tanto, de entre sus aportaciones, como pueden observar, él aporta, por ejemplo, a la geometría, porque adquiere el estatus ya de ciencia con las reglas que él genera. Anteriormente nada más era una técnica para medir terrenos. O sea, la palabra geometría viene de geo, que es tierra, y metría, que es medida. Antes a Pitágoras, este filósofo, solo se trataba para medir tierra. Vamos a medir la tierra. Pero gracias a Pitágoras, con todas las reglas que nos aporta, ya tiene su carácter de ciencia. Posteriormente descubre la raíz cuadrada de 2 y con él los números irracionales o inconmensurables. Ok, esto para cuando lleguen ustedes a matemáticas, todos los que no han llegado a este módulo, les va a servir también conocer este tipo de reglas. Descubre la escala musical, hace aportes a la música también. Pitágoras nos dice que él encuentra una armonía en el universo y al hablar de armonía nos habla no solo de que todo está acomodado de manera perfecta, sino que también hay una especie de musicalidad en esta perfección y esta musicalidad se da gracias y a través de las matemáticas. Se inventaron las tablas de multiplicar gracias a Pitágoras. Él empieza a hacer estos cálculos primero con piedritas, que es lo que llamó números cuadrados o números rectángulos, pero gracias a seguir haciendo una serie de cálculos, pues tenemos las tablas de multiplicar. Y desarrolló el concepto abstracto de los números, lo que después aprovecharía Platón, por ejemplo, para formular la teoría de las ideas. Porque cuando hablo yo de abstracción, me refiero a justamente estas ideas que no tienen una representación material. Los números, por ejemplo, son abstracciones. ¿Por qué son abstracciones? Porque nunca vamos a ver en la realidad un número. Tenemos objetos de la realidad y consigo pues traen inminente la idea de número. O sea, tenemos una manzana, 2 manzanas, pero nunca vamos a ver a un 1 caminando por ahí, o a un 2, o a un 25. Por eso es que se le llaman abstracciones, porque solo son ideas
Y a través de esas ideas que no tienen representación en la realidad, pues tenemos a los números. Y la gran aportación también de Pitágoras es su famoso teorema, que muchos de ustedes ya conocerán, los que revisaron matemáticas. Alguien que me diga el teorema de Pitágoras. De los que ya llevaron matemáticas, que lo recuerden. Pues es el que estamos viendo ahí, ¿no? En la pantalla, ¿no? Así es. ¿Y Para cómo se lee? calcular la hipotenusa y los catetos. Así es. ¿Saben el enunciado? El teorema de Pitágoras establece Es que A al cuadrado la más B al de la cuadrado. hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la oposición más conocida entre las que tienen nombre propio de la en la matemática. Muy bien, Marisol. Marisol, ¿verdad? No, Jessy. Ah, Jessy. Ah, ok. Gracias, Jessy. Muy bien, muchas gracias. Lo dijo bien. Y entonces Marisol era la que estaba hablando de fondo también, ¿verdad? Muy bien. Sí, justamente así como lo menciona Jessy, tienen que recordarlo justamente cuando estén en el módulo de matemáticas y cuando estén presentando su evaluación, porque son como de estas preguntas obligadas. El siguiente filósofo que vamos a revisar es Heráclito de Éfeso, también llamado o conocido como el Oscuro, porque Heráclito pues era uno de estos filósofos que su personalidad la enarbolan muy bien con su forma de vida. Esta idea del filósofo que está reflexionando en cuestiones del universo y que no tiene esa relación, ese contacto con la gente, que es secreto, que es oscuro, como se le ha llamado a Heráclito, bueno, está muy bien catalogado a través de este filósofo. Hay una máxima para Heráclito que dice que todo fluye y nada permanece. Esa es como la frase con la cual podemos resumir la filosofía de Heráclito. Heráclito observa todas las cosas y llega a varias conclusiones. Una de ellas, la más importante, es que el arjé de todas las cosas o el origen de todas las cosas es el fuego. Según Heráclito de Éfeso, el fuego es el origen de todas las cosas. Pero este fuego es como un fuego que dice que es eterno, que siempre ha permanecido y que siempre va a permanecer. Esta idea de que todo fluye quiere decir que está en constante cambio, pero para Heráclito el tiempo es cíclico. ¿Qué quiere decir que el tiempo es cíclico? Que todo vuelve de donde partió. Por eso tenemos ciclos en la vida y en la naturaleza, por eso existe el día y por eso existe la noche. Por eso tenemos al inicio de año las estaciones como primavera, verano, otoño e invierno, pero después del invierno otra vez comenzamos el ciclo con primavera, verano, otoño, invierno. Y entonces concluye Heráclito que la vida y la naturaleza en general está llena de o se compone de sus opuestos. Si hay tierra, existe un cielo. Si hay arriba, hay abajo. Si existe el bien, existe el mal, ¿no? Si existe el afuera, existe el adentro. Y entonces esa lucha de opuestos es lo que le va a dar sentido a este desarrollo que él va a llamar el devenir. El devenir entonces quiere decir cambiar, quiere decir fluir, quiere decir moverse y quiere decir dejar de ser. Todo fluye y nada permanece, nada es eterno, lo único que es eterno es el fuego y que es de donde partimos y es a donde vamos a volver. Pero en ese recorrido estamos fluyendo, estamos cambiando. Ustedes, por ejemplo, no son los mismos que cuando iniciaron su programa de Educatón. No son los mismos que el día de ayer, son por lo menos un día menos joven o tienen una experiencia diferente a las de hace un año. Sus pensamientos han cambiado. El árbol que observan allá afuera también ha cambiado, ha mudado, ha fluido, ha devenido, como dijera Heráclito. Incluso cualquier cosa que podamos observar, hasta la menos evidente, está en constante cambio. Ustedes me vieron hace 8 días y dirán, el profesor no ha cambiado, pero ¿qué pasaría si me vieran en 1 año, en 2 años, en 5 años? Dirán, ¿cómo ha mudado el profesor? A lo mejor probablemente en 5 años ya ni cabello tenga o no lo sé, o esté lleno de canas. Espero que no, pero eso pasa con nosotros los seres humanos. Estamos en constante cambio, por un lado física y biológicamente, pero también por otro lado nuestra esencia, nuestra alma, nuestra forma de pensar también se va moviendo.
Y eso es a lo que Heráclito llamó el devenir, el cambiar. ¿De acuerdo? Profe, Adelante. entonces Heráclito creía en la reencarnación. Sí, sí, justamente. De hecho, se le llamaba el oscuro, y estas ideas influenciaron a otro filósofo, el cual se aventó al volcán del Etna. O sea, porque justamente Heráclito hablaba del fuego eterno y del eterno retorno, que después Nietzsche lo va a mencionar en alguna de sus obras, el eterno retorno o la reencarnación, como tú lo mencionas. Y uno de estos filósofos eso hizo, dice, yo esto que dije ya lo dije hace mucho tiempo y lo voy a decir todo el tiempo, como cíclicamente. Y entonces se aventó al cráter del volcán, porque era como regresar a ese fuego del cual venimos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Heráclito creía eso. Ok, gracias. Claro. Muy bien. Zaira nos dice que no se escucha. Bueno, espero solo sea Zaira. Generalmente cuando entran o ingresan por el celular, hay que recorrerle hasta la primera pantalla para que puedan activar el audio. En la computadora me parece que en automático entra uno y se escucha, ¿verdad? Después de haber transcurrido 9 años de la guerra de Troya, entre los Ok. griegos y los troyanos, el ejército Parménides. griego saquea Crisa, un pueblo aliado con Troya. ¿Se escucha Durante la algo de fondo, batalla, jóvenes? los griegos capturan a dos bellas jóvenes, Criseida y Briseida. Sí, sí se escucha algo de fondo. El líder de los griegos toma a Criseida como su premio, y Aquiles, el guerrero más fuerte de los griegos, toma a Briseida. El padre de Criseida, Crises, que sirve como sacerdote del dios Apolo, se acerca a Agamenón pidiendo que le devuelva a su hija. Listo, se activó el video, el segundo que les comentaba. Bueno, ¿ahí me escuchan a mí? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Muy bien, continuamos video no. entonces. Sí se escucha. Ok, muy bien. Todo bien, se escucha. Gracias. Continuamos ahora con Parménides. Parménides también contemporáneo de Heráclito. Parménides contradijo todo lo que ya había dicho Heráclito, porque decía que había un error en la lógica de Heráclito. Dice que no puede generar conocimiento de algo que está en constante cambio. ¿Cómo podemos conocer algo si ese algo que quiero conocer está en constante cambio? Por lo tanto, Parménides llega a la conclusión de que o las cosas son o simplemente no son, pero no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Porque Heráclito decía que esto es una manzana, pero esa manzana está dejando de ser a cada momento lo que es una manzana para convertirse o para descomponerse. Parménides dice no, o es una manzana o simplemente es otra cosa. Por eso dice que todo lo que hay ha existido siempre, nada puede surgir de la nada, y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. La máxima de Parménides o el arjé de Parménides es justamente que el ser es y el no ser no es. Lo repito, las cosas son o las cosas simplemente no son, pero no pueden ser y no ser al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado con Parménides. Es el opuesto a Heráclito. ¿Sí? Es el opuesto a Heráclito. Perdón, adelante. Entonces, ¿puede repetir cuál es el arjé de Parménides? Así es. El ¿Cuál es? ser. El ser. El ser. El ser, sí. El ser, así. ¿Y qué entendemos por esta palabra? Recuerden que ser es un verbo, es una palabra. El ser es lo que existe, o sea, la existencia. Cualquier cosa, cualquier ente vivo, cualquier elemento, o sea, el ser ahí, lo que es, lo que existe. Entonces, para Parménides, las cosas son, o sea, las cosas existen o las cosas no existen, pero no podemos decir que es y no es, porque dice Parménides que hay un error de contradicción y era lo que le reclamaba justamente a Heráclito. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente filósofo presocrático, o que pertenece también a los presocráticos, es Empédocles.
Y bueno, Empédocles simplemente aporta que el origen de todas las cosas no pueden ser solamente el agua, no puede ser solamente el aire o no puede ser solamente el fuego, como lo había dicho Heráclito, sino más bien la suma de los 4 elementos. Dice que en el principio los 4 elementos estuvieron juntos y que a partir de esto se fueron separando y creando cada cosa. ¿Por qué? Porque dice que no puede proceder una cosa de su opuesto. Es decir, no puede proceder el agua del fuego. Entonces necesariamente tiene que haber una unión y una explicación del por qué estos 4 elementos. Y es cuando se empieza a explicar un poco el ciclo del agua y el recorrido que hace con la evaporación, la ebullición, cuando se convierte en líquido, cuando se convierte en aire, cuando se convierte en ebullición y también llueve y hay una especie de fuego, ¿no? Entonces, y cae otra vez a la tierra. Entonces, a partir de estas ideas de Empédocles, concluye justamente que el origen de todas las cosas son los 4 elementos. ¿Sí? Entonces, nada más recordar que Empédocles fue el que habló de los 4 elementos. Y tenemos ahora a 2 filósofos también que pertenecen a los presocráticos, que son Leucipo y Demócrito. Se ponen juntos porque uno es el maestro y el otro es el discípulo, y el discípulo continuó la idea de su maestro. Leucipo fue el primero que dijo que las cosas provienen de unas partículas pequeñas. Todavía no les llamó átomos, les llamó indivisibles. Aquellas llegaban a la conclusión que las cosas se pueden dividir en formas tan pequeñas que después ya no podían dividirse más, y a estas pequeñas partículas se les llama homeomerías o se les llama indivisibles, que posteriormente a eso le van a llamar, a través de la ciencia y de la biología, los átomos. Dice que a través de su pensamiento fundan la escuela atomista, y ellos sugirieron que al dividir cualquier sustancia se debería llegar a la unidad mínima, constituyente e indivisible, es decir, el átomo, que proviene del griego, a significa sin y tomo, división. Entonces, átomo literalmente quiere decir sin división y que tiene que ver con algo común a toda la materia. Demócrito y Leucipo, de alguna manera, 400 años antes de Cristo, adelantan lo que posteriormente serán los primeros modelos atómicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, les comparto esta tabla para que sea como un resumen de lo que hemos revisado hoy. Profe. Adelante, Lorenzo. Estas diapositivas no las puede compartir. Lo que pasa es que, bueno, yo voy apuntando, pero pues no alcanzo a apuntar todo. Claro. No sé si esta diapositiva la va a compartir en el grupo. Sí, se las comparto en el grupo, ¿vale? Les comparto mi presentación para que la tengan. Andrea, claro que sí. ¿Cómo Andrea no? Martínez, no rayes. Los que nada más estamos tomando nuestra clase de repaso. También, si gustan, las comparto para que se las envíen. Sí, porque, o me escriben. profe, porque yo estoy ya terminamos todas nuestras clases y estamos nada más en el... Ajá, repasando. En el repaso, sí, también me pueden escribir o lo mando a servicios escolares y se las comparten con gusto. Ok, gracias, profe. Claro. Profe, Sí, yo no tengo su número, profe. ahorita se los escribo en el chat. Vale, gracias, profe. Profe. Claro. Sí, adelante. Bueno, yo soy Laura Bustos, pero estoy como Carlos Alberto. Adelante, Laura. Esta tabla después se la puedo pedir, ¿me la puede enviar? Claro, les voy a enviar la presentación. Porque lo anoto, lo que estoy entendiendo lo estoy anotando, pero sí, igual no anoto todo, no me alcanza el tiempo. Claro, sí, no te preocupes. Voy a dejarlo aquí para mientras la anotamos ahorita. Así Hola, es. profesor Yagu. ¿Sí me la puede compartir a mí también, por favor? Claro que sí, se las envío al grupo, ¿cómo no? Con todo gusto. Gracias. Muy amable. A ustedes. Profe, ¿a mí también me las puede enviar? Sí, las enviamos. De hecho, ya les envié mi número ahí. Tomaron la captura de pantalla. Así es.
Tomar Nada más foto o captura de pantalla también se podría. También se puede. Sí, como se les haga más fácil. De Buena todos opción, modos, yo también. yo se las Así comparto. lo hice, tomé una captura. Muy bien. No sé si salgan los rayoncitos estos. Profe, ¿puede usted deshabilitar a esas personas que están entrando a rayar? Ponga Ok. ahí de ver opciones, donde entró lo del sonido, ver opciones, y darle clic en inhabilitar para que raye. Anotación, no recuerdo. ¿verdad? Anotaciones, ahí darle clic para que esa Andrea y ella que está, no tiene nada que hacer. No, bueno, yo creo que fue un accidente, no hay, Pero no hay puede problema. borrar, también puede borrar ahí para que no nos afecte a esos rayones. Sí, muy bien. Ahora los borramos. Gracias. Gracias. Bueno, esta sería la tabla del Profe, resumen. una pregunta, permítame Adelante. tantito. Claro. De este tema que estamos viendo que es humanidades, van a venir 50 preguntas. Así es. Y esas 50 preguntas las tendremos que responder en 1 hora, ¿no? Claro. Vienen, por ejemplo, uno tiene que escribir o viene en opción múltiple. Todo es opción múltiple. El examen todo está de opción múltiple. Ah, muy bien, porque sí está pesado. Estaba viendo y digo, son un buen de preguntas, pero bueno, le estamos echando todas las ganas. Gracias. Claro, sí. De hecho, si estuvieron o los que estuvieron en la clase pasada, yo les comentaba un poco acerca de la velocidad lectora, porque sí hay que estar leyendo las 50 preguntas en un tiempo que es 1 hora, ¿no? Sí tengo alumnos que terminan en media hora o en menos tiempo, pero pues lo ideal es aprovechar bien el tiempo y leer bien las preguntas. Entonces sí, ese es un factor importante el que comentas, el del tiempo y el número de reactivos. Muy bien. Bueno, el resumen sería o quedaría de la siguiente manera. Tales de Mileto, como Argy tiene el agua, y la explicación es que Tales decía que la Tierra flotó sobre el agua. Por ahí le faltó un acento. Anaximandro dice que es el apeiron porque es una materia infinita, es como lo indeterminado que ya comentábamos. Anaxímenes nos dice que es el aire porque es este soplo de vida a través de lo que renace el mundo a partir del aire. Pitágoras nos dice que su Argy son los números porque es el principio de todas las cosas y a través de los números podemos explicar la naturaleza y comprenderla. Heráclito nos dice que es el fuego, porque el fuego es sinónimo de cambio, de constante movimiento o devenir. Empédocles nos habla de los 4 elementos, que eso también ya lo comentamos, y su principio, su explicación es que todas las cosas se forman a partir de esta mezcla de los 4 elementos. Anaxágoras, que no lo veíamos, él habla de unas semillas, porque dice que todas las cosas están formadas por partículas. Algo similar a lo que ya decía Leucipo y Demócrito, que son los filósofos que nos hablan de los átomos, que son estas partículas indivisibles. Ambos filósofos, tanto Leucipo como Demócrito, dice que todos los cuerpos constan de átomos. Muy bien. Y con esta diapositiva cierro el repaso del día de hoy. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. Profe, ¿cuándo va a haber el próximo? ¿Va a haber otro repaso de humanidades? Sí, la próxima semana. ¿Igual mismo día, misma hora? Sí, los repasos ya se quedan los días martes y jueves de 7 a 8. Los martes tenemos del área de comunicación, humanidades y ciencias sociales. Y los jueves recuerden que es matemáticas y ciencias experimentales. Los que estamos repasando nada más también nos dan las mismas clases. Así es. Y para los que tenemos el examen muy próximo. También es como este repaso. Ese repaso es para todos. Una pregunta. Claro. Me dijeron que, nos llegó el aviso de que el examen será el día 28, pero cae domingo. ¿Se realizará el día domingo? Sí, me parece que la fecha que te envían ya es la que queda. Lo que no sé, lo checamos ahí con números, con servicios escolares. Me parece que es que no es presencial, el examen es va a ser virtual, pero digo, ese dato lo checamos, ¿vale? Ajá, que yo sepa, los domingos no atienden. Ok. No, pero si está la fecha marcada, sí se lleva a cabo el examen. Porque de hecho también me habían dicho que el día 16, o sea, hoy era fecha límite para enviar unas cosas y me dijeron que era el domingo.
Ok, sí, con respecto a los trámites administrativos, les dejo el teléfono para que sí se comunique, ¿no? Porque esas cuestiones como tal las desconozco de cuestiones administrativas Sí, está sobre bien. trámites y documentos, ¿vale? Ok. Muy bien. Ok. Adelante. Una pregunta. Yo soy del grupo 503, del 119. Este grupo ya terminó nuestra clase y estamos estamos en el aula 13. Estamos en los videos de repaso, pero mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo va a ser esto? Bueno, son cinco videos, porque hoy estuve checando uno y son cinco videos. No sabemos pues para cuántos días o semanas va a estar los videos, porque pues no nos han dado fecha de examen. Me parece que el aula 13, como todas las aulas, tienes una semana. Entonces recuerden, hasta mañana miércoles para poder ver todos los videos. Me parece que es así, ¿no? El dato, pero igual se los corroboro y que les comenten. Pero sí, si ya están en el 13, pues aprovechen la semana para ver esas clases, justamente porque trae preguntas de examen. También es como el repaso general. Profe, la clase pasada no la puedo ver. ¿La clase pasada cuál? ¿Conmigo? Sí. También lo checo porque me parece que sí las están grabando, pero no lo sé si se las van a enviar posteriormente. Bueno. Vale. Muy Gracias. bien, jóvenes. Claro. ¿Alguna otra duda? Sí, adelante. ¿Va a haber repaso de todas las materias? Sí, ahorita pues hasta tu fecha de examen vamos a estar repasando cada uno de los módulos. Por ejemplo, yo una semana comunicación, otra semana humanidades y otra semana ciencias sociales. Lo mismo me parece con la profesora Carla, los días jueves, una semana temas de matemáticas, otra semana de experimentales. Pero sí vamos a estar repasando de todos los módulos. Nosotros ya no vamos a Ok. alcanzar. Ya ¿Esta es la segunda clase? Sí. Profe, gracias por el tema. Me desconecto si ya no hay nada que tratar en relación a la clase. Gracias a ti. Nos vemos. Un Hasta gusto, luego. profe. Bye bye. Igualmente. Hasta luego. Bueno, chicos, Gracias. ¿algún otro tema? ¿Alguna otra duda? Profe. ¿Sí? Yo tengo una pregunta.